de los niños que iban a nacer y tenía a su cargo todos los alimentos, empezando por la leche, cheroga se llamaba, cheroga, para darle a los niños en las escuelas, en la provincia, pero había una misión que él, como médico, como que amaba mucho a las madres y a los niños, impuso que los niños tenían que ser pesados cada 15 días fuera de las vacunas, pero para ver si se daba la leche a los niños como debía, controlándolas con el peso de la balanza a los niños y aún a las madres que necesitaban ser alimentadas de esta manera. Pero un día en todas partes hay de todo. Un señor de la farmacia nos contaba que las madres que se iban al interior, sobre todo, cambiaban la leche, que eran tarros de 2 kilos de cheroga, y que las recibía porque creía que estaba bien. Pero un día le dijo un médico, tiene que dar cuenta, porque la cambian por pintura, por crema, y es para los niños. Pregunte en la escuela, le dijo este doctor, era nuevo. Y comenzamos así a viajar al interior y en la misma capital, a cumplir con esta misión tan grande, que es lo fundamental, la alimentación de los niños para poder mañana ser los hombres que puedan estudiar, porque si no son bien alimentados, como ahora, ¿qué pueden exigirle a un niño? Que de mañana se levanta y no tiene ni mate cocido. Y le agrego, a pesar que yo le llevaba todas las revistas al padre Marcelo Petillaroli, yo le decía, padre, lea, qué hermoso que es estar con los heraldos. Y algo también le hacía conocer al padre Arnel, porque daba desesperación como ahora ver que los niños van con hambre, mientras otros tienen leche, chocolate, etc. Entonces comenzó a nacer en mí una gran rebeldía, pero una gran admiración por este médico. En Catamarca algo pasaba, ¿no? Pero en la catedral todos los sacerdotes y del interior cuidaban de esto. Bueno, como les cuento a los heraldos, el que tiene todas las revistas y la misión, que sé que la cumplió siempre, de hablar a las madres, de evitar el aborto, aunque yo no participaba mucho en su parroquia, pero siempre trataba de ser la espía. ¿Qué se hacía? No con las revistas solamente, sino lo que tenían que recibir la madre y los niños.
su atención. Y también cuánto sufrí como ahora, que uno va a la estación donde sale el tren y corren los jóvenes, los niños, pero a mí me da tanta pena verlos que corren tan temprano como los SUTE, la clase que ya no está. Cuando yo vine decían clase media, ahora es clase de pobre, no, es clase de mendigo. Yo siempre pedía, cuando comenzó cuando lo conocí al padre Marcelo, comencé siempre y al padre Andrés, podemos llenar los termos, que hasta los comerciantes nos decían, dale un vasito. Leche sería pretensión, mate cocido, té y galletitas, para que siquiera tengan con qué matar el hambre. Porque después sí, aunque no era muy eficaz la comida, pero mataban el hambre del mediodía. En este momento, yo no sé dónde se encuentra el padre Marcelo, porque está el padre Gustavo, pero como párroco, y el padre Arturo, pero hacen una gran misión. Piden ayuda. Los chicos tienen que comer. Tienen con qué vestirse. Bueno, será que los tiempos de la gente que va a las parroquias, hablo de todas estas, como el Carmen y como Jesús misericordioso, porque el Espíritu Santo es otra cosa. Pero ahora, gracias a Dios, que yo al padre Gustavo le digo, el cura de las galletitas. Y tuve que explicar que cuando lo conocí, me llamaba la atención, no solo porque le daba galletas a los niños en el desayuno, en la merienda. En los recreos repartía galletas, caramelos, pero más me llamó la atención que un día me senté, porque yo no tenía ganas de volver a ninguna parroquia. Me senté en la verja, al par de la Virgen del Carmen, en la verja. Y vi ese sacerdote que a la gente que iba por la vereda le hablaba, le convidaba galletitas, todo lo que podía, le decía, entre, vean a la Virgen del Carmen. Y a los chicos que ya iban al catecismo les decía, oren al Santísimo y van a aprender mucho más. Yo esperaba, siempre espero, para decir, está bien, está mal, porque así tiene que ser. Y más me llamó la atención que a los santos o a las motos que se paraban, a los que pasaban por la calle en bicicleta, el padre también los invitaba a que se desayunen con una galletita. Y a veces veía también que hacían mate cocido y les daban. Y tanto observarlo y hablarlo, un día el padre me habló y me dijo si yo no quería comer galletitas.
Bueno, así fui, gracias a Dios, conociendo este sacerdote que no sé si tendrá 40 años, el padre Arturo, las cosas hermosas que se llaman caridad, que es lo más hermoso que hay. ¿Y quién escribió y creó Caritas? Caritas, Benedicto VI. Pues yo me desvelaba leyendo sus libros. Nunca le comenté al padre Benedicto hasta que no murió. Pero había un padre que se fue al cielo muy joven, el padre Martín, y él, a veces en las horas libres, en las horas que nos encontrábamos en la plaza, porque era tan joven, 30 años, y era yo siempre le decía a él, yo quisiera tener un hijo sacerdote, pero como usted. Pero se fue, Dios lo llevó. Pero les hablo del Carmen y les hablo de Jesús misericordioso porque no sé. El padre Andrés yo les puedo hablar de las pláticas, yo les puedo hablar de las hermosas misas, pero no sé qué dan o qué dejan de dar en lo que se llama Caritas. A mí me gusta hablar y admirar a los que veo, que dicen verdades como Dios los manda, pero no me gusta mentir. Para mí, mentir a una madre, mentir a los niños, a las maestras que mienten también, no tienen perdón de Dios, y mucho menos los que son sacerdotes. Por eso el otro día se me levantó el alma cuando lo sentí al Papa, que tuve la suerte de estar cerca. Él hablaba a los jóvenes, que todos los que nos pasan, porque los chicos le preguntaban, como yo, Padre, ¿por qué tanta inseguridad? Padre, ¿por qué esto? Y él dijo, porque nosotros, ¿sabe? Nos portamos mal, hasta yo, y había obispos que hasta de la villa. Entonces tienen ustedes que pedirle a Dios como nosotros, primero perdón. Y un sacerdote que había de la villa dijo, ¿cuántos ángeles venían a mi parroquia? Pero ángeles de los que vienen de la cuarta dimensión, como Santa Teresa de Ávila, y nos hacían ver, pero no, mejor era ocuparse de otra cosa que de esto tan hermoso de Benedicto VI y saberla llevar, Caritas, que yo cada vez que después daba algo, cuando el padre Adolfo me hizo voluntaria de Santa Teresita, y le agradezco porque tuvo paciencia con esta catamarqueña que es rebelde, como él también, que es riojano, que contaba la vida, la obra, y también cómo se enojaba Teresita, que a las monjas superiores y a los sacerdotes dentro del convento, sin salir, defendía a Dios, escribiendo, yendo a las iglesias y hablando. Contaba el padre Adolfo que a los sacerdotes les perdonaba,
los enfrentaba. Bueno, a veces a mí también me salgo, pero él me decía, no tenga miedo, decía el panador. Acuérdese que el gran Papa Santo, Juan Pablo II, usted solo tenga miedo de no cumplir con lo que Dios le manda, porque no lo hicimos, me decía hace poco. Y también sería tan hermoso que vuelva como volvía en Catamarca, porque en la provincia de Buenos Aires, que me perdonen todos los gobernadores que pasaron, intendentes, que hoy tienen grandes casas, jamás hicieron nada por el pueblo. ¿No ven? Yo presentía incendios, sequía, y se lo decía a quien lo considero padre guía, porque no sé, debe ser la Virgen del Carmen, que me hacía que vaya y le cuente a él, al padre Marcelo. Y muchas veces después, será porque ya estaba enfermo, me dice un médico, con esa enfermedad, que es cuando sobre todo tiene que dormir y le falta el aire. Que esa enfermedad, y no me lo dijo un médico de acá, sino un médico casado con mi sobrina en Francia. Y yo le consulté. Y a veces se enoja, y a veces hasta me corre. Pero dice este médico que así es la enfermedad. Que tenemos que tener mucha paciencia y mucho amor por ello, porque se llegó a comprobar hace poco que de pronto cambian el carácter. Porque claro, todo está conectado con el sistema nervioso, con el sistema respiratorio, con el sistema circular. Y él dice que a veces hay enfermos que es como si en un momento se perdieran, y es por la falta del oxígeno, etc. Y después vuelven y se los ve mejor. Y además, la vida que tiene que hacer ya un sacerdote que creo que tiene 60 años y que fue párroco. Él explicó, este médico francés, que ya les digo, es esposo de Carolina Soria, que tiene mucho contacto en Buenos Aires, porque mi hermano fue gobierno en la época del doctor Menem. Todo esto les cuento, para que tengan paciencia. Teresa de Ávila lo dice, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios no se muda, Dios no se muda. Y con la paciencia todo se alcanza, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Es un poema de los tantos que desde mi temprana edad comencé a leer las poesías como de Juan de la Cruz. Y de paso le cuento a la gente que va al Carmen. Les debe haber contado el padre Marcelo, pero Teresa de Ávila les recuerdo, para mí la santa más hermosa, porque lleva a Dios, a Cristo,
y lo explica en forma de poemas, como Juan de la Cruz. Tener ese don de hablar del Señor, de su amor, que entusiasma los poemas que después lo volvieron canto. Ellos dos cambiaron el Carmelo, porque se ve que no era muy bien llevado el Carmelo. Les cuento de algo que leí en esas especies de selfie que pasan en TN, y la diferencia de edad de la madre de Santa Teresa con el padre fraile Juan de la Cruz, que ahora dicen Juan de la Cruz, Santa Matías, Santo Matías. No sé, hace mucho tiempo, desde que el padre Marcelo se fue, desde que vivimos todo esto, que le echan la culpa a la pandemia, que le echan la culpa a la guerra, pero ¿cómo le vamos a echar la culpa a las guerras que vienen de fuera si todos los días, cuántas guerras tenemos en nuestra Argentina? Por ejemplo, hay una poesía mía que dice: no me hablen de nada, yo no quiero sentirlos en el honorable Congreso, por eso jamás quise aceptar ni el cargo de limpiar el Congreso, porque ahí no saben solamente del poder, de la ambición para ellos. A ver si alguno levanta la mano y explica cómo tienen sus grandes casas. ¿A dónde? En los barrios que hicieron. Yo vine y no había. Hoy son los grandes barrios donde viven casi todos. Y que para trasladarse un pobre de acá, si tuviera un ranchito, porque se trasladan muchos a trabajar, tendrían que tomar el colectivo y nada es eso. Con lo que pasó siempre y sigue ahora peor, atacar los colectiveros que a veces dormidos, porque no les dan tiempo para comer ni dormir. Y bueno, así es todo. Los trabajadores, los peones, las madres. Acá está conmigo la madre, que yo la vi criarse bien en Catamarca, pero tuvo que venirse por necesidades, porque formó una familia y se levanta de mañana, como todas las mujeres, a buscar el pan, a buscar la ropa, van a los colegios para ver qué necesitan. La tristeza más grande es que a veces van a las casas a trabajar, aunque digan que les pagan en blanco, que no son todos, son mentirosos. Y lo sé bien, porque cuando venía de mañana a los colectivos o a la tarde, las mujeres me contaban: vamos muertas de hambre, no nos dan ni un té, ni un mate, decían, porque a veces queremos comprar el mate, la hierba, el azúcar, pero nos dicen que vamos a gastar gas, que vamos a gastar electricidad. Y entonces, señora, ¿para qué vamos a estar renegando? De nuestras casas traemos lo que se puede. Y así pasamos los días. Veranos, invierno, lluvia, viento. Esa es la vida.
Señores del honorable Congreso, le toque a quien le toque. Un día, en La Matanza, en González Catán, donde tuve la suerte de estar con el padre que curaba, Mario Pantaleón, venían los que se dicen que lo conocen a Perón, a Evita, y cantan sus cantos. Pero si no conocen la historia de Belgrano, si no conocen de la de San Martín, ¿por qué cantan esta que todo es miseria? Porque cuando yo era niña y vivía en Catamarca, el general Domingo Perón era hermosa porque era un ángel, por eso se fue de esta vida. Evita, Duarte, de Perón, todo era distinto. Yo iba a una escuela donde se caían las varas de los techos y yo lloraba, me consolaba, como otros chicos teníamos miedo, con los vientos y los médanos que a veces se levantan. Pero cuando apareció Evita, que ya hoy le digo a Evita, y le digo a los señores sindicalistas, lean, conozcan lo que ya deben conocer y no la leyeron, La razón de mi vida, que escribió Evita, que le dio Dios a su general, para que quede a sus descamisados y vean la palabra. Nos dejaban sin camisa y hoy también yo quisiera gritar. Señores, miren, desnudos por las calles, son mendigos, pero me dio una gran alegría. Mi Santo Padre le pedía perdón, porque yo también dudaba que ahora todo va a cambiar, lo prometió. Basta de mentiras. Y los jóvenes le decían, ¿por qué? Y él les dijo, porque acá tuvimos la desgracia de que nos domine el demonio. Entonces oremos para que salga de acá, de esta Argentina, porque comparen con Uruguay, con Paraguay, que hoy están votando. Por eso, jóvenes, cuidadito. A veces va a la par nuestro sentado, les digo, los colectivos, la escuela, un demonio que los quiere sacar de la vida de Dios. Y lo mismo en las parroquias y en los mismos sacerdotes. Y ustedes lo ven, prefieren la señora y los señores que viven de las parroquias, porque el que sirve en las parroquias tiene que ser gratis. Y esto lo hablo porque viví en Catamarca desde mis 10 años. Hacían el negocio de las mismas iglesias y peor, porque yo sentía a los sacerdotes, no podemos, pero algunos bien sinceros decían, nos aprietan, esto nos aprieta, en todo. Por eso me despido recordándole cuántas veces yo lo hice llorar al padre Marcelo, porque yo todo lo que él veía, desde el primer día le escribía versos y cartas, que él lo debe tener guardado, no sé. Pero yo un día le dije, no me acuerdo que si esta era así de Navidad, y muchas maestras que estaban ahí, yo lo enseñaba ahí, pero iba siempre a la misa, a la fiesta que hacía el padre, porque realmente le decía, al padre le decía el malo, que era el cura más malo de Urquiza, pero conmigo no sucedió eso.
Hasta les digo que me espantó un día cuando yo hablaba y él me decía, ¿sabe? Yo soy tan malo y usted me dice que su hijo es tan bueno. Y yo digo, ¿por qué, padre? Porque se llama como yo. Y usted dice que es el más bueno, Marcelo se llama. Y sí, pero José María también. Y el más chico tiene problemas, pero también es bueno. Porque todo depende de lo que tiene la familia, sobre todo con la madre. Y el ejemplo del padre cuando viene de noche de trabajar. Y acá, yo les digo porque enseñé catecismo en Don Bosco. Y es diferente ahora. ¿Saben qué pasa? ¿Y por qué el padre se fue llorando? Me cuenta la gente. Y hacía llorar a todos por las injusticias de los señores, de la señora. Que cuando uno le va a plantear algo, no se puede ni hablar con los sacerdotes. Lo mismo con el padre Andrés. Y algún día me la da la dicha, ahora, antes que vuelva el Papa, le pido a Dios poder ir con alguien que me lleve. Y yo quiero contarle, porque yo le dije, perdón, padre, porque yo me enojaba con el padre Gustavo, porque me decía que lea soñar, soñar. Y yo quiero, padre, que usted sepa por qué yo no quería soñar, sobre todo en Dios, en la Virgen, y el segundo mandamiento, que es lo más hermoso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso te pido hoy, Virgencita del Valle, donde está mi gran obispo, Padre Luis, que Dios nos conceda la gracia, que todos los que tengan un poquito, vamos, pero con el espíritu alto, el alma pura como María, para que todo esto cambie a la juventud, a la inseguridad que existe en toda la Argentina, pero mucho más en este Buenos Aires, y en las provincias, como en el mismo Catamarca, siempre vivía el feudalismo. Y acá, en Formosa, feudalismo. Y póngase a pensar, las vacunas, cuando nos encerraban, y ahora, ¿qué pasa? Hay HB. No tenían ni moral para enseñarle a los jóvenes. ¿De qué son culpables los jóvenes? Nada. Por eso cuando nos mataban, les decían que se juntan en patota. No. Yo le pido a todos los sacerdotes, como le pedí al padre Andrés, que él hacía obras de misericordia, le decía, padre Andrés, ¿por qué no se pone Francisco? Porque usted haga doler a la gente lo que hacía San Francisco de Asís, como lo hace usted. Y por eso después que veo que dicen las manadas, yo le dije, tome padre Andrés, mire cómo San Francisco defendía a la gente de las manadas, como le pasa a los jóvenes. Pero cuando llegó a tener el espíritu divino del Espíritu Santo, los lobos, que eran manadas, se le arrodillaban a San Francisco de Asís. Me despido de todos mis sacerdotes y les hablo del Padre Francisco, Andrés Francisco, y del Padre Marcelo, porque cambió como del Padre Gustavo. Buenos días y aprendan a votar. Gladys Rosa Soria Miranda.